¿Se acuerdan todavía de esos pueblos perdidos, donde el tiempo parece haberse detenido, ovillado sobre sí mismo como un perro viejo al sol? Hablo de lugares como Valle Umbrío, colgado en las faldas del Pirineo aragonés, allá por donde las carreteras se vuelven caminos de cabras, y el silencio solo lo rompen las campanas de la iglesia o el ladrido lejano de un mastín. A finales de los años 40, después de que la guerra se llevara a los mozos como una riada furiosa, Valle Umbrío era un pueblo de mujeres y viejos. Y entre los viejos, el más viejo, o al menos el que más se notaba, era Mateo, el tío Mateo para todos. 70 años le pesaban en la espalda encorvada y en la cojera que arrastraba desde una caída tonta partiendo leña. Su mujer, Pilar, suspiraba más que hablaba, entre rosarios y pucheros vacíos, mirando a Mateo con una mezcla de cariño rancio y profunda resignación. ¿De qué sirve un hombre que ya no es hombre? Parecía decir su mirada cansada, clavada en las manos grandes y callosas de Mateo, lo único que en él parecía conservar algo del vigor perdido. Mateo, gruñón como un oso mal despertado, pero con un corazón que aún latía bajo la corteza, hacía lo que podía. Arreglaba un tejado aquí, apuntalaba una tapia allá, siempre refunfuñando contra sus huesos y la mala suerte. Las viudas del pueblo, jóvenes unas, maduras otras, lo llamaban a menudo. Estaba Carmen, cuyos ojos negros todavía guardaban chispas de la mocedad perdida, y que ahora luchaba sola con 4 bancales de tierra y una vaca flaca. Y estaba Isabel, viuda desde antes de la guerra, práctica, huesuda, y con una lengua afilada que manejaba la aldea como si fuera la alcaldesa no oficial. Ellas, y las otras 4 o 5 mujeres solas, tiraban del pueblo como podían, con la fuerza callada de las mulas y la esperanza raída como los mantones negros que vestían. Un día de bochorno, de esos que aplastan el ánimo, Carmen llamó a Mateo. El portón de su corral amenazaba con venirse abajo. Mateo acudió, mascullando entre dientes. Mientras forcejeaba con la madera podrida, bajo el sol inmisericorde, Carmen le acercó un botijo de agua fresca. Al inclinarse ella para dárselo, la tela fina de la blusa se pegó a su cuerpo sudoroso, revelando más de lo que pretendía. Mateo tragó saliva, sintiendo un calor que no era solo del sol. Una vieja brasa, casi extinguida, pareció removerse en sus entrañas. Pero fue solo eso, un chispazo fugaz. La impotencia, compañera fiel de sus últimos años, le recordó su lugar. «Maldita sea mi estampa», murmuró para sí, apartando la vista y volviendo al portón con renovada furia contra la madera y contra su propia decrepitud. Carmen no pareció notar nada, o quizás sí, pero bastante tenía con sus propias penas. Pocos días después, una de las pocas ovejas que le quedaban a Mateo se descarrió monte arriba. Refunfuñando más que nunca, cogió la vara y se echó a buscarla, mientras el cielo se encapotaba con una rapidez sospechosa. Las nubes negras, preñadas de tormenta, galopaban sobre las cumbres. Encontró a la oveja enriscada, temblando bajo un saliente de roca, justo cuando el primer trueno retumbó en el valle como un cañonazo. Empezó a llover a cántaros, y el aire se cargó de ese olor a ozono y tierra mojada que precede a la furia eléctrica. Arreando a la oveja asustada, buscó refugio bajo un pino corpulento, y entonces ocurrió. Un relámpago cegador hendió el cielo, buscando la tierra con precisión diabólica. Mateo no sintió el golpe, solo vio una luz blanca que lo devoraba todo, y luego la nada más absoluta. El pino, partido en 2, ardió brevemente bajo la lluvia torrencial. La oveja balaba despavorida. Mateo yacía inmóvil como un saco caído, mientras la tormenta descargaba su furia sobre Valle Umbrío. Lo encontraron horas después, cuando la tormenta amainó y Pilar, muerta de angustia, organizó una pequeña partida de búsqueda con Isabel y un par de mujeres más. Estaba empapado, frío, pero respiraba débilmente. Entre varias lo cargaron como pudieron y lo llevaron a su casa, a la cama donde tantas noches había compartido silencio y frustración con Pilar. Estuvo 3 días así, ajeno al mundo, sumido en una oscuridad profunda. Pilar le ponía paños húmedos en la frente y rezaba novenas, mientras Isabel, más práctica, le obligaba a tragar algún caldo aguado. Carmen venía a preguntar, con los ojos llenos de una preocupación que iba más allá de la simple vecindad. El pueblo entero contuvo la respiración, esperando el desenlace. Un viejo menos en Valle Umbrío apenas se notaría en las cuentas del mundo, pero para ellas era perder al único hombre, por inútil que se sintiera él, que aún quedaba para las tareas más pesadas. Al 4.º día, Mateo abrió los ojos.
Lo primero que sintió fue un hambre atroz, un vacío en el estómago que le hacía rugir las tripas como nunca antes. Se incorporó en la cama con una agilidad que lo sorprendió a él mismo. Pilar, que dormitaba en una silla cercana, dio un respingo. «Mateo, has vuelto», exclamó, con lágrimas en los ojos. Pero Mateo apenas la escuchó. Su mente solo pensaba en comer. Se levantó, notando que la cojera había desaparecido y la espalda apenas le dolía. Caminó hacia la cocina, olfateando el aire. Encontró un trozo de pan duro y un poco de tocino rancio y lo devoró con avidez. No era suficiente. Necesitaba más. Algo tiraba de él hacia afuera, hacia el monte. Sin decir palabra, cogió una faca vieja que usaba para el huerto y salió de casa, dejando a Pilar boquiabierta. Caminó monte arriba sintiendo una energía desconocida que le recorría el cuerpo. Sus sentidos parecían más agudos. Oía el zumbido de las abejas a lo lejos, olía la resina de los pinos con una claridad nueva. El hambre seguía royéndole. De repente, entre los arbustos oyó un gruñido amenazador. Un jabalí enorme, con unos colmillos que daban miedo, apareció en el sendero dispuesto a defender su territorio. En otro tiempo, Mateo habría huido despavorido. Pero ahora algo primario se despertó en él. Sin pensarlo, agarró la faca y cuando el animal embistió, lo esquivó con una rapidez impensable y le asestó un golpe certero en el cuello. El jabalí cayó fulminado, levantando una nube de polvo. Mateo lo miró atónito. ¿Cómo había hecho eso? La fuerza, la precisión, no eran suyas, o sí lo eran ahora. El hambre volvió a apremiar. Sin dudarlo, descuartizó parte del animal allí mismo y asó la carne en una hoguera improvisada. Comió hasta saciarse, sintiendo cómo la fuerza bruta de la carne salvaje se integraba en sus músculos. Cargó el resto del jabalí al hombro, un peso que antes le habría partido la espalda, y lo llevó al pueblo como si fuera un fardo de paja. Entró en Valeumbrío con el trofeo sangrante, dejando un reguero de miradas incrédulas a su paso. Pilar se santiguó al verlo. ¿Pero qué? ¿De dónde has sacado eso, Mateo? Él se encogió de hombros. Estaba por ahí, dijo simplemente, demasiado desconcertado él mismo para dar explicaciones. La noticia del jabalí corrió como la pólvora por el pueblo, mezclada con el relato del rayo y la recuperación milagrosa. Algunos lo atribuían a la intercesión de la Virgen, otros murmuraban sobre cosas menos santas. Mateo, ajeno a las habladurías, se sentía raro. Fuerte, sí, pero desconcertado. Dormía menos, comía por 3 y una inquietud constante le recorría las venas. Pilar lo observaba con recelo, sin entender aquel vigor repentino que parecía haberle devuelto 10 años de golpe. Un par de días después, Isabel apareció en su puerta, más alterada de lo habitual. «Mateo, por Dios, tienes que venir. Es la chispa, mi cabra, que está de parto y no puede parir. Se me muere, Mateo, se me muere». Mateo, sin dudarlo, la siguió corriendo hacia el pequeño corral de Isabel. La cabra balaba lastimeramente, revolcándose, exhausta. Mateo se arremangó. Con una mezcla de instinto recuperado y esa nueva fuerza que le fluía por las manos, ayudó al animal. Fue un parto difícil, sucio. Tuvo que meter el brazo, tirar con cuidado. Finalmente, 2 cabritillos sanos y salvos salieron al mundo, buscando torpemente las ubres de su madre. Mateo e Isabel acabaron cubiertos de sangre, fluidos y estiércol de cabra de la cabeza a los pies. «Menudo estropicio», resopló Isabel limpiándose la cara con el dorso de la mano. «Estamos hechos un asco. Vamos al río a lavarnos, que si no apestamos a corral hasta la feria que viene». Bajaron al pequeño río que bordeaba el pueblo, a un remanso escondido entre los chopos. Hacía calor y el agua fresca invitaba. Se quitaron la ropa embarrada sin demasiados miramientos. La necesidad apremiaba más que el pudor. Isabel se metió en el agua hasta la cintura, frotándose con energía. Mateo hizo lo mismo. Al acercarse para ayudarla a quitarse una mancha rebelde de la espalda, sus manos rozaron la piel húmeda de la mujer. Fue un contacto casual, pero en ese instante algo explotó dentro de Mateo. Una corriente eléctrica, mucho más potente que la del rayo, pareció recorrerle desde la cabeza hasta los pies, concentrándose con una violencia inaudita en su entrepierna. Se quedó paralizado, mirando hacia abajo con incredulidad. Aquello que llevaba años dormido, muerto, se había alzado de repente, tieso y palpitante como un miembro joven, con una magnitud que le pareció monstruosa. Isabel, al ver la expresión de Mateo, siguió su mirada. Soltó un grito ahogado, mezcla de susto y asombro. «¡Virgen Santísima, Mateo! ¿Pero qué? ¿Qué es eso?» Sus ojos se abrieron como platos, fijos en la prueba irrefutable del milagro o de la maldición.
Antes de que Mateo pudiera reaccionar, balbucear una excusa o tratar de entender qué demonios pasaba, Isabel, superando el susto inicial con su pragmatismo habitual, agarró su mano y tiró de él hacia la orilla, hacia la hierba alta. «¡Anda, calla y aprovecha, hombre de Dios!», jadeó con una urgencia que barrió cualquier atisbo de duda. «¿Qué a saber cuánto dura el milagro?». Y allí mismo, entre el olor a menta salvaje y el murmullo del río, Mateo redescubrió lo que era ser hombre, con una potencia que lo asustó y lo embriagó a partes iguales. Isabel, acostumbrada a la vida ruda, apenas pudo aguantar el envite. Cuando todo terminó, la mujer quedó tendida en la hierba, pálida, con los ojos en blanco, respirando entrecortadamente. Le había dado un pasmo, un vahido de pura intensidad. Mateo la miró, preocupado y confuso. «¿Isabel? ¿Estás bien?». Ella solo pudo asentir débilmente, con una sonrisa extraña dibujada en los labios. «Bien, bien», susurró antes de cerrar los ojos, sumida en un sopor profundo. Mateo se vistió, aún temblando, sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder. Aquello no era normal. Aquello era otra cosa. Isabel tardó un buen rato en recuperarse del todo. Cuando por fin pudo levantarse, apoyándose en el brazo de un Mateo aún perplejo, tenía la mirada brillante y las mejillas sonrosadas. «Anda, vamos para el pueblo, Mateo», dijo con una voz ronca y nueva. «Y ni una palabra de esto a nadie, ¿entiendes? A nadie». Mateo asintió, aunque no sabía muy bien qué era lo que no debía contar. ¿El pasmo de Isabel? ¿O lo otro? ¿Lo suyo? ¿Aquello que seguía latiendo con una vida propia bajo sus pantalones? Pero Isabel, por mucho que dijera, no era mujer de guardar secretos que consideraba de utilidad pública. Esa misma tarde convocó a las otras viudas en su cocina con la excusa de repartir un poco de queso. Carmen estaba allí, y también María la del molino, y Joaquina la coja, y alguna más. Con la puerta bien cerrada y hablando en susurros, Isabel les contó lo ocurrido en el río. Al principio hubo risas nerviosas, incredulidad. «¿Estás segura, Isabel? No sería el susto del parto de la cabra». Pero Isabel era convincente. Describió lo que había visto y sentido con una crudeza que no dejaba lugar a dudas. «Os digo que es como el badajo de la campana gorda de la iglesia, pero vivo», exclamó, haciendo un gesto elocuente con las manos. «Y con una fuerza. Por eso me dio el pasmo. Casi me manda al otro barrio». El estupor inicial dio paso a una excitación contenida. Se miraron unas a otras, los ojos brillantes de una esperanza olvidada. Tantos años de sequía, de noches frías y solitarias. Y ahora, de repente, el viejo Mateo, el pobre Mateo al que daban por inútil, se había convertido en un semental por obra de un rayo. Sonaba a cuento de viejas, a milagro imposible. Pero ¿y si era verdad? La necesidad apretaba. Eran mujeres aún, con sangre en las venas, con cuerpos que recordaban el calor de un hombre. Y más allá del deseo estaba la supervivencia del pueblo. Sin niños, Vallumbrío estaba condenado a desaparecer. «Algo hay que hacer», sentenció Isabel, tomando el mando como de costumbre. «No podemos dejar que este don se desperdicie, ni que Mateo ande por ahí a lo loco, que bastante revuelo ha causado ya». Hubo un murmullo de asentimiento. «¿Pero qué hacemos?», preguntó Carmen nerviosa. «No podemos ir todas a pedírselo así como así. Y está Pilar, su mujer». Isabel frunció el ceño, pensando. «Pilar es un problema, sí, pero más problema es que el pueblo se muera. Escuchadme bien. Esto tiene que ser organizado, discreto, como un servicio al pueblo». Se levantó y fue a buscar una bolsa de tela donde guardaba los garbanzos. «Haremos un sorteo. Cada semana le tocará a una, para que sea justo y no haya peleas». Sacó un puñado de garbanzos blancos y uno solo negro. El negro es el que manda. Cada lunes echaremos suertes aquí en secreto, y la que saque el garbanzo negro, pues esa semana buscará la manera de encontrarse con Mateo. Con discreción, ¿entendido? Como si fuera casualidad, que si arreglar un grifo, que si mover un mueble pesado. Ya se nos ocurrirán excusas. La idea audaz y un poco escandalosa fue aceptada con una mezcla de vergüenza y determinación. Lo llamaron, en voz baja y con una risita culpable, el sorteo de San Mateo Milagrero. El primer lunes la suerte favoreció a María la del molino, una mujer robusta y callada. Con el corazón palpitante, buscó a Mateo con la excusa de que una piedra del molino se había atascado. Mateo, ajeno al complot, acudió solícito. Y de nuevo, al esfuerzo físico, al contacto fortuito, su miembro respondió con aquella fuerza descomunal. María, aunque prevenida por Isabel, acabó también desmayada junto al canal del molino, con una expresión de éxtasis doloroso en el rostro.
Mateo la miró, rascándose la cabeza. Jolines con las mujeres de este pueblo, parece que están hechas de cristal. Se me desmayan por nada. Las semanas siguientes siguieron un patrón similar. Cada lunes las viudas se reunían en secreto en casa de Isabel. La tensión del sorteo era palpable, seguida por la expectación de la afortunada y la envidia disimulada de las demás. Y cada semana, una nueva tarea requería la ayuda de Mateo. Que si había que subir un arcón pesado al desván, que si una viga del pajar parecía ceder, que si el pozo necesitaba una limpieza a fondo. Mateo, siempre dispuesto a ayudar y halagado en secreto por ser tan solicitado, acudía. Y la escena se repetía, el contacto, la erección portentosa, el encuentro furtivo y urgente y el inevitable desmayo femenino. Mateo estaba cada vez más desconcertado. ¿Pero qué les doy yo a estas mujeres?, se preguntaba, mientras abanicaba a Joaquina la coja tras ayudarla a mover un viejo escaño. Parece que les echo mal de ojo o algo. Qué poca resistencia tienen, caramba. Empezó a sospechar que quizás el rayo le había dejado alguna extraña enfermedad contagiosa que afectaba solo a las mujeres. O tal vez era la comida, o el agua del pueblo. No encontraba explicación lógica. Mientras tanto, Pilar, su mujer, no era tonta. Notaba las idas y venidas de Mateo, su extraño vigor nocturno, porque aunque no entraba en el sorteo, Mateo intentaba cumplir también con ella, con resultados igualmente contundentes. Y sobre todo notaba la atmósfera cargada de secretos y miradas cómplices entre las mujeres del pueblo. Los lunes por la tarde, cuando las viudas salían de casa de Isabel con las mejillas arreboladas, Pilar apretaba los labios y sus dedos aferraban con más fuerza las cuentas del rosario. La procesión iba por dentro. Sabía que algo pasaba, algo que tenía que ver con su Mateo y esa repentina y sospechosa recuperación. Finalmente llegó el lunes en que, por algún azar o quizás por una pequeña trampa piadosa de Isabel, que empezaba a sentir lástima por ella, Pilar fue invitada a la reunión de los garbanzos. No le dijeron para qué era, solo que tenían que hablar de asuntos del pueblo. Pilar acudió, recelosa. Cuando vio los garbanzos y entendió la mecánica del sorteo, se quedó blanca como la pared. ¿Pero esto qué es? ¿Os habéis vuelto todas locas?, tartamudeó. Isabel con calma le explicó la situación, la necesidad, el futuro del pueblo, el milagro de Mateo. Pilar escuchaba lívida, sintiendo una mezcla de furia, humillación y una extraña y retorcida comprensión. Cuando le tocó meter la mano en la bolsa, la sacó temblando. Tenía el garbanzo negro. Esa noche, cuando Mateo volvió de arreglar la cancela de la ermita, Pilar lo esperaba en la cocina. No dijo nada. Cenaron en silencio. Luego, en la alcoba, mientras se desvestían, Pilar lo miró fijamente. Así que, San Mateo milagrero, ¿eh?, dijo con una voz peligrosamente tranquila. Mateo se quedó helado. ¿Qué dices, mujer? No te hagas el tonto, Mateo, que ya lo sé todo, lo del sorteo, las visitas, los desmayos, andas por ahí como un gallo de corral presumiendo de eso que te ha salido. La furia contenida estalló. Pilar no era de arrancarle los pelos, pero tenía buena puntería con lo que pillaba a mano. Una zapatilla vieja voló por los aires y se estrelló contra la pared, cerca de la cabeza de Mateo. «Viejo verde, sin vergüenza, y yo aquí, aguantando tus ronquidos y tus achaques durante años, ¿para qué ahora?» Mateo intentaba defenderse, balbuceando que él no sabía nada del sorteo, que solo ayudaba a las vecinas, que ellas eran muy flojas y se desmayaban. Pero Pilar no escuchaba. La escena acabó con Mateo durmiendo en el suelo, sobre una manta raída, y Pilar llorando de rabia y confusión en la cama. La tensión en la pequeña casa de piedra se podía cortar con un cuchillo. La relativa paz de Bayumbrío, esa paz hecha de silencios, trabajo duro y secretos compartidos, estaba a punto de quebrarse. Los rumores, como las semillas llevadas por el viento, habían viajado más allá de las montañas que rodeaban el valle. Hablaban de una súbita alegría en aquel pueblo olvidado, de mujeres que parecían rejuvenecer, de un viejo que había vuelto de la muerte con una fuerza inusitada. Y esos rumores llegaron a oídos de quien no debían, el cabo Garrido, comandante del puesto de la Guardia Civil más cercano, un hombre cuya rigidez era tan impecable como su uniforme y su bigote recortado. Garrido era un producto de su tiempo, un veterano del bando nacional, desconfiado por naturaleza, especialmente de las zonas rurales que consideraba focos de atraso, superstición y posible disidencia. Cualquier cosa que se saliera de la norma, de la gris monotonía impuesta por el régimen, era sospechosa.
y aquella repentina vitalidad de Valleumbrío le olía mal, a inmoralidad, a desorden, quizás incluso a algo peor. Decidió hacer una visita de inspección. Un martes por la mañana, el ruido de un motor petardeante rompió la quietud del pueblo. Era el viejo coche oficial del cabo Garrido, que subía renqueando por el camino polvoriento. El cabo bajó del coche, ajustándose la gorra, y su mirada recorrió la plaza con aire de suficiencia. Las mujeres que estaban lavando en el lavadero público enmudecieron. Los pocos niños que jugaban se escondieron tras las faldas de sus madres. El miedo a la autoridad era algo que se mamaba en aquellos tiempos. Garrido se dirigió a la casa de Isabel, considerada la enterada del pueblo. La interrogó con preguntas aparentemente casuales, pero llenas de intención. «¿Qué tal la vida por aquí, Isabel? ¿Mucha novedad? ¿Hay trabajo para todos? ¿No habrá gente ociosa pensando en lo que no debe? ¿Se reza lo suficiente en este pueblo?» Isabel respondía con monosílabos, la cabeza gacha, intentando no revelar nada con la mirada. Pero Garrido era perro viejo. Notó la tensión, las miradas esquivas. Luego buscó a Mateo, que estaba arreglando el muro del cementerio. «Así que usted es el famoso Mateo. Me han dicho que estuvo malo y que ahora está fuerte como un toro», dijo, observándolo con fijeza. Mateo sintió un escalofrío. «Cosas que pasan, mi cabo. Un rayo y la Virgen, que es muy milagrera», respondió, intentando parecer humilde. Garrido soltó una risita seca. «Milagros, o quizás otras cosas. Tenga cuidado, Mateo, que en estos tiempos hay milagros que acaban muy mal». Se fue dejando tras de sí una estela de inquietud. Sabía que algo raro pasaba en Valleumbrío y pensaba averiguarlo. Mateo se sintió atrapado. Por un lado, la presión de las viudas y su sorteo. Por otro, la furia de Pilar en casa. Y ahora la amenaza velada pero real del cabo Garrido. Era demasiado para él. Aquel don, aquel milagro o maldición del rayo se estaba convirtiendo en una pesadilla. Necesitaba escapar, pensar, entender. Una tarde, sin decir nada a nadie, recogió un atillo con algo de comida, su manta raída y la faca, y se perdió monte arriba, buscando refugio en una vieja cabaña de pastores abandonada que conocía desde niño. La soledad del monte le sentó bien al principio. El silencio, roto solo por el viento entre los pinos y el canto de algún pájaro, era un bálsamo para sus nervios crispados. Pasó unos días tranquilo, comiendo lo que cazaba con su nueva y asombrosa habilidad, bebiendo agua del arroyo y durmiendo bajo las estrellas. Tuvo tiempo para pensar qué era aquello que le había pasado. ¿Un castigo? ¿Un regalo envenenado? Recordó los desmayos de las mujeres. Al principio le parecían inexplicables, una señal de debilidad. Pero ahora, recordando la intensidad de sus propios encuentros, la fuerza casi violenta que sentía emanar de él, empezó a sospechar la verdad. No era que ellas fueran flojas, era que él era demasiado. Demasiado fuerte, demasiado potente. El rayo no solo le había devuelto la virilidad, se la había multiplicado de forma sobrehumana. Por eso se desmayaban. No era mala educación ni debilidad, era que su cuerpo no podía soportarlo. Se sintió un poco estúpido por no haberlo entendido antes, y también un poco culpable. Una noche, mientras dormitaba junto a una pequeña hoguera frente a la cabaña, oyó ruidos sospechosos en la espesura. No eran animales, eran hombres, hablando en voz baja. Se puso alerta. Podían ser cazadores furtivos, o quizás maquis, guerrilleros escondidos en la sierra, aunque cada vez quedaban menos. 3 sombras aparecieron entre los árboles, portando fardos pesados. Probablemente extraperlistas, gente que se dedicaba al contrabando para sobrevivir en aquellos tiempos de escasez. Al ver la lumbre y a Mateo se acercaron con cautela, pero con aire amenazador. Abuelo! ¿Qué haces aquí solo?», preguntó el que parecía el jefe, un tipo cetrino con una navaja en la mano. Mateo se levantó despacio. «Vivo aquí», respondió con calma. Los contrabandistas se rieron. «Esto es zona de paso, viejo. O nos das lo que tengas de valor, o te hacemos compañía. A la fuerza». El jefe blandió la navaja. Mateo sintió miedo, pero también sintió la fuerza latente en sus músculos. Cuando el jefe se abalanzó sobre él, Mateo reaccionó con un instinto animal. Esquivó la navaja con facilidad y agarró la muñeca del hombre. Apretó. El contrabandista soltó un aullido de dolor cuando sintió sus huesos crujir. La navaja cayó al suelo. Los otros 2 se quedaron paralizados por un instante, pero luego atacaron juntos. Mateo se movió con una velocidad increíble.
Un puñetazo bien dirigido envió a uno volando varios metros hacia atrás, estrellándose contra un árbol. Al otro lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo y lo arrojó sobre su compañero. Los 3 hombres, magullados y aterrorizados, se levantaron como pudieron y huyeron despavoridos monte abajo, gritando algo sobre un viejo endemoniado. Mateo se quedó solo, jadeando, mirando sus manos. Ya no había duda. El rayo le había dado un poder extraordinario, una fuerza que iba más allá de lo humano. Y quizás esa fuerza no era solo para satisfacer las necesidades de las viudas o para meterse en líos. Quizás tenía un propósito mayor. Pensó en Valle Umbrío, en Pilar, en las mujeres, en la amenaza del Cabo Garrido. No podía esconderse allí para siempre. Tenía que volver. Tenía que afrontar lo que fuera. Con una nueva determinación apagó la hoguera y emprendió el camino de regreso a su pueblo. Llegó a Valle Umbrío al atardecer. El pueblo parecía extrañamente silencioso. Vio a algunas mujeres asomadas a las ventanas con expresión preocupada. Algo no iba bien. Encontró a Pilar en casa, pálida y nerviosa. ¿Dónde te habías metido, Mateo? El Cabo Garrido ha vuelto. Está en la plaza preguntando por ti. Dice que te va a llevar al cuartelillo para interrogarte. Mateo sintió que la sangre se le helaba, pero la determinación que había encontrado en el monte no flaqueó. Tranquila, mujer, voy a ver qué quiere ese. Salió a la plaza. Allí estaba el Cabo Garrido, con 2 guardias más que debían haber venido de refuerzo desde el puesto vecino. Tenía un aire triunfante y malévolo. Un pequeño grupo de aldeanos, sobre todo mujeres, observaba la escena desde una distancia prudente, con el miedo pintado en sus rostros. Isabel y Carmen estaban en primera fila, mirando a Garrido con desafío contenido. «¡Vaya, vaya! ¡Miren quién aparece! El viejo Lázaro resucitado», se burló Garrido al ver a Mateo. «Justo a tiempo. Iba a tener que ir a buscarte a la cueva donde te escondes. Recoge tus cosas, Mateo. Vienes conmigo al cuartel. Tenemos que hablar de ciertos milagros y de alterar el orden público con prácticas inmorales». Los 2 guardias dieron un paso al frente, dispuestos a agarrarlo. «Deje en paz a mi marido», gritó Pilar, saliendo de casa y plantándose delante de Mateo. «Él no ha hecho nada malo». Isabel y Carmen se unieron a ella. «Es un buen hombre. Solo ayuda a quien lo necesita», añadió Isabel. Garrido sonrió con suficiencia. «Apartaos, mujeres. Esto no es asunto vuestro. La ley es la ley». Hizo una señal a los guardias. «Jane, cogedlo». Pero cuando los guardias se acercaron, Mateo levantó una mano. «Esperen», dijo con una voz tranquila pero firme que resonó en la plaza. Miró a Garrido a los ojos. «Mi cabo, creo que hay un malentendido. Aquí en Valle Umbrío somos gente de paz. No alteramos ningún orden». Garrido soltó una carcajada. «¿Gente de paz? No me haga reír. Sé lo que se cuece aquí. Esa vitalidad suya no es natural. Es cosa de brujería o del demonio». Mateo suspiró. Sabía que las palabras no servirían. Tenía que mostrarles algo que entendieran, algo que los asustara más que la ley o el demonio. Miró a su alrededor. Cerca de la fuente había un viejo carro de labranza, de esos pesados, de madera maciza y ruedas de hierro. Normalmente harían falta 4 hombres fuertes para moverlo. Mateo se acercó al carro tranquilamente, agarró el eje con una sola mano, y ante la mirada atónita de todos, lo levantó del suelo. Lo levantó como si fuera una silla de Anea, con una facilidad insultante. El carro quedó suspendido en el aire por un instante, desafiando la gravedad. Luego Mateo lo depositó suavemente en el suelo sin hacer ruido. El silencio en la plaza era absoluto. Garrido y sus hombres se quedaron petrificados, con la boca abierta. Los ojos del cabo iban del carro a Mateo, llenos de una incredulidad. Rápidamente se transformó en pánico supersticioso. Mateo no había terminado. Vio la barra de hierro que aseguraba la reja de la ventana del ayuntamiento viejo. Se acercó, la agarró con ambas manos y, sin aparente esfuerzo, la dobló como si fuera de plomo, dejándola retorcida en un ángulo imposible. Aquello fue demasiado para el cabo Garrido. La fuerza sobrehumana, inexplicable, lo superaba. Ya no era un asunto de orden público o moralidad. Era algo oscuro, sobrenatural, algo contra lo que su autoridad y sus armas no servían de nada. «Vámonos», balbuceó a sus hombres, retrocediendo. «Este sitio está maldito. Es cosa del diablo. Vámonos de aquí». Se metieron atropelladamente en el coche, que arrancó con un petardeo nervioso, y desaparecieron camino abajo, levantando una nube de polvo. No volverían a molestar a Valle Umbrío en mucho tiempo. Cuando el ruido del coche se perdió en la distancia, un suspiro colectivo recorrió la plaza.
Las mujeres se acercaron a Mateo, mirándolo con una mezcla de alivio, asombro y un nuevo respeto. Ya no era solo el viejo revitalizado, el semental inesperado, era su protector, el hombre que había ahuyentado a la autoridad con un poder que no comprendían, pero que ahora sabían que estaba de su lado. Pilar se acercó a él, le agarró del brazo y lo miró con ojos llorosos, pero esta vez de orgullo. «Anda, Mateo, vamos para casa», dijo suavemente. La vida en Vallumbrío no volvió a ser exactamente la misma, pero recuperó una cierta normalidad, teñida ahora por el secreto compartido y la figura casi legendaria de tío Mateo. El cabo Garrido cumplió su palabra tácita y no volvió a asomar por el pueblo. Los rumores sobre el viejo endemoniado de Vallumbrío circularon por la comarca, sirviendo como un escudo invisible que mantenía a raya a curiosos y autoridades. Dentro del pueblo, las cosas se asentaron. Mateo, consciente ahora de su fuerza y del efecto que causaba, aprendió a ser más cuidadoso en sus ayudas a las vecinas. El sorteo de San Mateo continuó, pero con más discreción si cabe, y quizás con un poco menos de frecuencia. Las mujeres ya no se desmayaban tan a menudo, quizás porque el cuerpo se acostumbra a todo, o quizás porque Mateo había aprendido a contenerse un poco. Una noche, meses después, mientras Mateo y Pilar estaban sentados al calor del hogar, ella habló con su habitual tono resignado, pero con un matiz nuevo. «He estado pensando, Mateo, esto de tenerte solo para mí. No sé si está bien del todo, viendo cómo está el pueblo, las pobres mujeres solas.